Buenas tardes a todos. Es un placer para mí formar parte de esta comunidad, que me hagáis un hueco en la comunidad. Gracias, por supuesto, a José Luis, compañero y amigo de hace mucho tiempo, en tenderme este guante que cogí sin pensarlo. Al final, los DIRCON tenemos esa iniciativa, además, un poco, no hay algo que nos motiva y nos gusta, pues vamos a decir sí a todo, luego ya veréis la agenda. Pero para mí es un placer porque además me parece que la iniciativa de que voluntariamente tengáis esa inquietud por mejorar, por avanzar, por buscar, por siempre estar estudiando, creo que enriquece mucho además todo lo que es el contexto de la administración pública. Y bueno, creo que va a ser, seguro que saldrán de allí proyectos que sean sumamente interesantes para todos. Yo, bueno, os cuento, creo que ya José Luis os había presentado y anunciado. Yo, como sabéis, soy la directora de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales del Correo Andalucía. En el papel, ese es el nombre formal. Que digo, no sé si la conocéis, es la Asociación de Directores de Comunicación de España, la asociación más importante. Aquí en Sevilla tenemos la APC. Cada una de las provincias de Andalucía cuenta normalmente con una asociación a nivel más provincial, pero DIRCO es la única que hay a nivel, ¿no? y yo llevo la gerencia. En ese sentido, pues imaginaros la inversión que tengo de comunicación, de input, de todos los sentidos, modelos y colores que tengo que recibir y con los que tengo que trabajar al día a día, ¿no? Yo, si os parece, había previsto pues hacer un poco una evolución de cómo había visto yo ese proceso desde que yo me licencié hasta ahora, para tener un poco un contexto de evolucionar la comunicación y cómo hemos ido contextualizando ese movimiento, ¿no? Ya hacía muchos años que me licencié, no voy a decir cuántos, pero muchos. Y por aquella época yo recuerdo que estábamos todavía en el momento ya, bueno, pues tenían muy claro que tenían que comunicar, que las empresas que comunicaban se quedaban atrás, ¿no? Ya independientemente del canal en el que fuese. Lo disruptivo de aquel momento o de aquella época es cuando las empresas empiezan a utilizar los medios de comunicación como un canal más, ¿no? Ya antiguamente, hace 20 años, empieza el marketing de contenido, que luego ya se profesionalizó mucho más. Las empresas empiezan a entender que el canal del medio de comunicación es un canal fiable, porque convertían el mensaje en uno no publicitario. Eso al final, os he dicho, parece que es una tontería, pero a día de hoy sigue teniendo un valor incalculable en los mensajes empresariales. Y de hecho, muchas de las empresas que a día de hoy conocemos, más que invertir dinero en publicidad o en producto, lo que hacen es comprar espacio en medios de comunicación, ¿vale? Para vender una comunicación no enmascarada como una noticia, pero sí, digamos, quitándole ese know-how un poco de publicidad, ¿no? Con toda la controversia que a veces puede suponer. De ahí pasamos a encontrar con las empresas en los medios de comunicación hablando de ellas. Ya, claro, inevitablemente se deja de vender productos para empezar a vender marca. Y eso es un paso muy importante que es la comunicación en nuestro país, donde las empresas ya no vendían ni lo que haces, ni cómo lo hacen, ni si es un producto. Vendían una personalidad, una reputación, una marca, un propósito, y con ello, inevitablemente, pues pasamos a una comunicación mucho más emotiva. Todos recordaremos esas épocas, esas campañas de a lo mejor hace 10, 12, 15 años, que realmente todas siempre tocaban la fibra sensible, ¿no? Ya no me refiero a la DGT ni a campañas de la lotería, me refiero a cualquier campaña siempre tenía una connotación emotiva, porque al final era más fácil vender el propósito de la marca y la reputación cuando apelabas a lo emotivo más allá del producto, ¿no? Puedes imaginar las campañas, por ejemplo, de Coca-Cola o de aquella época, ¿no? Siempre ha tenido un matiz mucho más emotivo. Hasta entonces es verdad que los directores de comunicación, y si vosotros movéis en los mundos de la comunicación dentro de vuestros ámbitos, me daréis la razón, hasta que no llega, por desgracia, una pandemia, la comunicación dentro de la empresa a nivel de departamento seguía siendo un poco el patito feo, éramos un poco el departamento de los defenestrados y casi cualquiera era el director de comunicación de las empresas. Y tuvo que venir, por desgracia, una pandemia para que el DIRCON adquiriese el valor que realmente tiene, ¿no? Y que la comunicación
en las corporaciones tuviesen el valor que tiene. A día de hoy es impensable que una gran compañía, una gran corporación, una gran administración en el ámbito político, institucional, administrativo, X, no cuenten con personal de comunicación ni no cuenten con una estrategia de comunicación, ¿no? O sea, que imaginaros todo ese proceso que hemos visto o que yo he visto pasar delante de mis ojos, ¿no? Obviamente ahora mismo eso es en cuanto a contenido de la comunicación, ¿no? Y en cuanto al perfil del comunicador o de la persona que está al cargo de ese departamento. Obviamente ahora los DIRCOM lo tenemos más fácil y más complicado a la vez. Os he escuchado, creo que cuando he entrado ya estabais hablando un poco de todo ese contexto que tenemos, ese ecosistema tecnológico, esa masa de inputs diarios, no sé, de cantidad de mensajes que no somos capaces de asimilar, más de los que somos capaces de asimilar, ¿no? Para nosotros, para mí concretamente, dentro de la dirección del periódico, es un gran reto. Ya no solo porque tenga que pelearme con mi competencia, no solo me tengo que pelear con el diario, con el Confidencial, con el OK Diario, etcétera, etcétera, etcétera. Me tengo que pelear con el resto de millones de personas, entidades, etcétera, que están emitiendo mensajes. Entonces llega un momento que realmente estamos un poco en una jungla, ¿no? Y ese exceso de contenidos y de mensajes, creo que estamos en un momento en el que hay que pararnos, reflexionar y decir cómo le damos la vuelta, porque es un exceso tal de información que estamos llegando a una absoluta desinformación. Estamos justo en el punto, en el punto donde la balanza se va a inclinar hasta el lado contrario y lo que no sabemos es esa caída cómo va a ser estrepitosa. Y creo que es un momento delicado en el que tenemos que pararnos a pensar y sobre todo los que dentro de comunicación además llevamos estrategia, pararnos muy mucho a pensar y ahora después si queréis os contaré algunas cosas que me resultan muy interesantes a día de hoy en cómo vender nuestro libro, como decía Paco Umbral, para que quien nos tiene que escuchar nos escuche y les llegue nuestro mensaje como les tiene que llegar. Creo que eso así, como escenario principal, es donde nos encontramos. Pues fíjate qué curioso, porque yo leía en una de las entrevistas que creo que era a Extra Digital, la última que has concedido, ¿no? Ese punto de inflexión que significó para un medio como El Correo, que ha sido un medio decano, ¿no? En Andalucía, un referente en papel, abandona ese soporte, el soporte en papel, y apuesta solo por el digital, ¿no? Vosotros entendisteis muy bien que competís en un entorno diferente, que precisamente competís en esa multiplicidad de emisores, ¿no? Hemos pasado de esa era del consumidor al prosumidor, ¿no? El prosumer, ¿no? Que es la persona que produce contenido, ¿no? El propio usuario de redes sociales, quien tiene un blog, que tiene una plataforma, un perfil en tal red. Estamos compitiendo también con ellos. ¿Cómo se arma, cómo se refuerza el correo en esa transición hacia lo digital? ¿Cómo es esa transición? Bueno, ten en cuenta, José Luis, que cuando hay esa transición digital es que el salto de la pandemia ha provocado bueno, primero con las redes sociales, pero las redes sociales, sumado a la pandemia, ha provocado un cambio mucho más brutal a la hora de consumo, ¿no? Entonces, en el 2018 realmente no existía ese problema tan activamente porque por aquella época todavía las redes sociales, por ejemplo, no se usaban como se usan ahora, tenían otro uso. De hecho, había medios de comunicación que todavía no usaban las redes sociales como canal propio. Es decir, todavía estaban más delimitados, cada uno tenía delimitado su espacio y su trayecto. Los medios de comunicación, mi página web. Las redes sociales era para internautas particulares, que empiezan ya a evolucionar y a meterse en las empresas, pero hasta el tiempo después no entramos los medios de comunicación a utilizar las redes sociales como un propio canal. Mi canal ya no es mi web, mi canal es Facebook. Totalmente. Entonces, realmente en el 2018 esa transición, que para nosotros fue una transición agresiva, es verdad que mi presidente es el presidente de una compañía con bastante arrojo, creo que fue una decisión muy acertada porque al final el hecho de que el papel nos permitió bueno, avanzar y evolucionar de una manera muy independiente y muy como nosotros queremos ser, sin
estar a merced de nada porque inevitablemente el gasto recurrente del papel a día de hoy te obliga a tener una serie de ataduras y de dependencias que nosotros no queríamos. Entonces, por una parte fue, la verdad, una decisión arrojada, sabia y acertada y bueno, realmente es que yo te digo, fue del 18, 19, 20, hubo un momento de transición muy importante dentro del periódico, llegó la pandemia, paró el consumo de la prensa digital, lo de, a mí me da mucha pena decirlo, ¿no? Pero lo de a río revuelto ganancia de pescadores, la prensa digital en aquel momento fue un boom brutal, porque la gente cada segundo el móvil para, o sea, la prensa para Estar tener... informado, estar pendiente de la última hora. Y Claro. que con una pregunta, claro, en ese contexto en el que tradicionalmente, ¿no? Hasta la irrupción de las redes sociales, lo comentábamos antes, los medios tradicionales, televisión y también la prensa escrita, se convertían en los grandes prescriptores o creadores de eso que denominamos la agenda setting, que son los grandes temas de debate social quienes al final determinaban sobre qué asuntos al día siguiente en una barra de bar se comentaba, era el tema de conversación. ¿En qué medida vosotros el hecho de convertir también las redes en vuestro propio canal de difusión, vuestro propio medio nativo, ¿no? A la hora de desarrollar esa labor informativa, os condiciona el hecho de que se generen tendencias, trending topics o elementos que triunfan en la red si acaban marcando también vuestra propia agenda de noticias? Hombre, vamos a ver, inevitablemente los medios a día de hoy estamos en una situación muy delicada. Eso vaya por delante como premisa y tiene su porqué. De hecho, hace poco también en una conferencia que daba sobre periodismo ético, hablaba un poco de eso, ¿no? Los medios de comunicación antiguamente eran realmente los que marcaban el curso de la historia, porque justo eran los que provocaban esas noticias, eso despertares de conciencia, esas caídas del muro de Berlín. Son cosas que se han provocado dentro de los medios de comunicación y que con una portada eran capaces de cambiar el curso de la historia. Sí, capacidad de influencia. Totalmente. Eso a día de hoy no pasa. Y no pasa porque al final, pues lo que estamos hablando, la dependencia de los medios de comunicación a determinadas cosas para financiarse, para existir, para coexistir en este ecosistema de sobresaturación de información, te obliga más a mantener unas audiencias, te obliga más a tener aliados, te obliga a otras determinadas cosas que se alejan en cierta medida de la misión principal de un medio de comunicación, que tiene que ser esa, ¿no? Por lo menos la que yo considero. Es verdad que nosotros, concretamente, y con esto no quiero decir que seamos los mejores ni los peores, pero sí que es verdad que el hecho de ser un medio independiente te permite todavía abrir determinadas puertas a esa defensa de lo crítico, ¿no? A esa generación de juicio crítico y de hacer despertar en la sociedad pues la responsabilidad que tenemos en las manos, ¿no? Que es llegar y contar lo que está pasando de verdad para que la gente lo sepa y para que reaccionemos, para bien o para mal, a una situación u otra, pero por lo menos contar esa historia, ¿no? De hecho, nosotros ahora mismo, por ejemplo, pues hemos tenido toda la parte de educación. Yo pensaba que era muy importante, además, en el periódico que tuviésemos determinadas líneas que viniesen a defender los valores principales de la sociedad para que vayamos avanzando hacia donde debemos avanzar. Una de ellas era la educación, otra era la sanidad. Sé que eso no me va a dar ni dinero ni audiencia, lo sé. A día de hoy lo sabemos, pero es una responsabilidad que tenemos como medio de comunicación. Entonces, tenemos que hacer convivir el deber de que tenemos que contar con lo que me da la audiencia, porque la audiencia es lo que nos da el dinero. Y en ese juego... En ese conflicto, a veces. Bueno, fíjate, no. A ver, bueno, conflicto a veces. Nosotros no, porque decimos y soltamos, de hecho, muchas veces cuando a lo mejor tengo alguna reunión de carácter un poco más política o más empresarial, y a lo mejor veo que un colaborador de opinión ha emitido, pues yo qué sé, pues un comentario, no sé, ¿no? Imagínate ahora un ferroviario, yo qué sé. Y es como lo que acaba, o sea, como haya mirado la prensa esta mañana, dirá, a ver, ¿qué me va a contar Keka? Pero sin embargo, luego al final digo, bueno, pues para que veas que nosotros somos un medio absolutamente aséptico y, por ejemplo, nuestros colaboradores de opinión, ninguno tiene ninguna cortapisa en hablar de lo que tenga que hablar, ¿no? Intentamos que la libertad al final dentro del periódico de opinión sea lo más
libre posible y nuestra información lo más objetiva posible, ¿no? Pero sí, ahí se generan conflictos de intereses porque sí, porque el otro día me pasó un caso a mí muy particular de una noticia que vi, que no me habían consultado porque no lo había considerado necesario, porque hasta entonces había sido solamente de carácter empresarial y decidí darle un toque político. Y al final es, bueno, vale, espérate, vamos a ver, pero esto no podemos hacer en campaña, en pre-campaña electoral, ahora en los ayuntamientos, entonces tenemos que tener determinadas estrategias hechas antes de tocar estos hilos, ¿no? Pero es que había que era una bomba, ya, pero a lo mejor no puedo usar esa bomba. No la puedo usar porque tengo que tener otra estrategia con respecto al periódico para que, precisamente lo que tú decías, para que no se vea teñido o no se vea identificado de alguna manera de la que nos queremos estar. Mantener una neutralidad, ¿no? En la línea editorial y ser capaces de generar esa audiencia de amplio espectro que os permita llegar a diferentes públicos. Yo me voy a quedar ahora con una parte de tu trayectoria, etapa de asesoramiento desde el ámbito de una consultora. Yo te pongo en situación antes de darle paso a los compañeros para que te formulen algunas preguntas que tienen preparadas para ti, pero imagínate que estás en esa agencia, esa consultora y te llega un equipo de un proyecto como Innovanda y te presenta sus credenciales. Pues mira, somos esta comunidad, nuestro diagnóstico de situación es este, que nos cuesta mucho penetrar y convencer entre los empleados y empleadas públicas para que den el paso a sumarse a esta comunidad. Nos cuesta a veces hacer visible toda esa innovación que se hace en la administración pública. Nos observas, nos miras como experta. ¿Cuál sería el primer consejo que nos darías como cliente? Pues mira, el primero es que quitaría del discurso la palabra convencer. Hoy además justo en la entrevista que tenía hoy, la palabra convencer jamás creo que debe de ir unida a la comunicación, porque al final tiene una connotación impositiva de la que todos intentamos huir porque nadie quiere que le convenza, o sea, nadie quiere sentirse convencido de nada y nadie quiere que le impongan nada porque sí. Yo soy más de comprender o de comprensión que de convencer. Eso es lo primero. Muy interesante, Keka, me gusta esta apreciación. Entonces, mira, al final yo creo que muchas veces lo que varía es lo que estamos contando. Es decir, tú me dices, mira, somos un proyecto y lo que queremos es que la gente nos vea y yo me quiero unir. Pues lo primero que hay que dejarle claro a esa persona es ella que va a ganar con estar dentro de vosotros. O sea, dentro de vosotros, perdón, dentro de la comunidad. Primero, ¿qué es lo que gana ella a título particular? ¿Cuál es su beneficio? ¿No? ¿Dónde está el beneficio de estar aquí todos los martes? Teniendo en cuenta las agendas que tenemos, teniendo en cuenta la compatibilidad, además, laboral y personal, que a día de hoy cada día es más complicada. Entonces, lo primero que tenéis que vender no es lo que hacéis, ¿no? El mensaje de, hola, soy tal y hago esto, no nos interesa. Y además, tened en cuenta que tenéis muy poco tiempo para hacerle comprender, que no convencer a la persona que está enfrente, el por qué tiene que estar dentro de vosotros. Entonces, yo creo que el mensaje pasa por un mensaje simple, claro y directo de tú ganas tanto por estar aquí. O sea, tu beneficio es este. Y luego, además de tu beneficio es este, pues intentar involucrar a alguien dentro de una comunidad con la que se sienta identificada es importante. Entiendo que además soy dentro de la administración pública, dentro de ámbitos muy diversos, ¿no? No soy ni de las mismas consejerías, ni de... Y además entiendo que seréis muy complejas y muy antagónicas además unas con respecto a otras, ¿no? Pero el hecho, y a lo mejor incomprendidos incluso, que lo digo, lo hemos sido mucho en mucho tiempo, en muchos sitios, entonces, el hecho de sentirte acompañado en una comunidad, no dejamos de ser animales sociales y nos gusta estar en un sitio donde se nos entiende y donde podemos hablar de nuestras carencias, nuestras iniciativas, porque a veces cuando venimos los que somos un poco más creativos o más estrategas o más estamos todo el día inventando, somos un incordio para la empresa. Es una realidad. Totalmente, sí. Ese incordio no deja de ser Somos talentos. Yo te voy a decir ahora que utilicemos, a mí no me gusta que me llamen incordio, soy talento rebelde, Keka. Vale, pues a mí me gusta esa apreciación, también te la compro, esa apreciación. Pero los talentos rebeldes somos incómodos.
y somos molestos. Y al final lo único que acaba pasando con eso es que el talento se va escondiendo, se va escondiendo, se va escondiendo. Pero si lo que le decís a todos esos talentos rebeldes que existen, oye, pues aquí hay un sitio donde puedes estar todo el día inventando y además es que estamos encantados de que inventes, probablemente sentirá una atracción brutal, igual que la sentí yo, lo comentó José Luis, ay, perdón. Perdón, es que con el ordenador tengo mala conexión y me conecto con el móvil, pero que no me dé mucha lata. Igual que a mí me parece interesante, pues estar dentro de esta comunidad porque probablemente me vea correspondida y me vea retroalimentada con gente como yo. Y esa identificación de grupo es importante a la hora del engagement, porque nos están adoctrinando en un individualismo tal. Justo cuando me he incorporado había alguien hablando de sus hijos con las pantallas. Yo tengo hijos también y es la gran lucha en casa, el teléfono móvil. Y nos están adoctrinando la sociedad en general, el sistema, a esa individualidad del móvil, y cada día nos sentimos más solos. Y el hecho de tener una pandilla, ¿no? Una tribu, ¿no? En la que tú puedas ser tú y exponer todo lo que tú quieras y que además sea bien recibido, creo que sería un mensaje importante. Entonces, le daría la vuelta totalmente al mensaje, ¿no? De vender todo eso, vender la felicidad que sentimos nosotros, que invitar a que el talento rebelde quiera entrar, pero porque él quiera entrar, ¿no? O sea, satisfacerle desde antes la necesidad. Creo que así. Pues me han encantado tus consejos como consultora. Ahora voy a dejar que otros compañeros te formulen sus dudas y sus preguntas. Así que cuando queráis, sé que hay algunas cuestiones que estaban aquí anotadas y tenéis a qué cabo a vuestra disposición. José, ¿quién empieza? Pues vamos a empezar por el mismo orden que se han ido planteando las preguntas. Y en ese sentido, pues, venga, Natalia. Si no la tiene a mano, pues si la tiene Marta, pues Marta. Natalia, tienes el micro cerrado. Sí, la tengo por aquí, perdona, que no tenía conectada la como estábamos hablando de los trending topics, ¿no? De los contenidos virales y demás que nos había ilustrado antes José Luis, habíamos empezado con eso. Te quería preguntar a ti como experta, que estoy encantada de escucharte, por cierto, ¿qué tipos de contenidos y estrategias pueden ayudarnos a Innovanda, ya que nos conoces un poco, para generar temas de trending topics, sobre todo saber si es importante generar contenidos virales para dar a conocer nuestra marca, ¿no? Para dar a conocer Innovanda. Si es necesario para nuestra comunidad. Son muchas preguntas. Pero... Yo, además, hay una necesidad imperiosa que tiene todo el mundo por el trending topic y yo, me vais a perdonar, pero creo que es volver a incidir en el error de la sobresaturación. El trending topic tiene sentido cuando hay una campaña que tiene un objetivo que es ser trending topic. Como objetivo final, ¿no? Pues, por ejemplo, pues el Black Friday, no sé, ¿no? Vale. Está claro que cuanto a más público llegue, más viral se haga, más comunidad enganche, ese es el objetivo de la campaña. En ese sentido, como todas las campañas, tendrán que tener primero un objetivo y en base a ese objetivo habrá que crear una estrategia. Entonces, todo no puede ser trending topic porque a lo mejor es que no es necesario. Primero porque probablemente vosotros tengáis que llegar a una comunidad bastante menor que la de trending topic. No todo el mundo está... Primero es saber quién es vuestra comunidad, a quién os dirigís. Porque hagáis el mensaje más trending topic, no vais a estar más cerca a lo mejor de vuestro público o de nuestro buyer ideal, ¿no? Entonces, primero yo creo que pasa por identificar quiénes son las personas que queréis que se incluyan dentro de Innovanda. Una vez que sabéis eso y que sabéis dónde están y cómo, habrá que saber qué mensaje es el que le mandamos, pero realmente el mensaje de satisfacer la necesidad de un talento rebelde vais a sacar trending topic, está en YouTube, está en la red, pero es que a lo mejor tu talento rebelde no usa eso. Entonces, lo primero es tener claro cuál es el objetivo de la campaña, porque esto es como cuando antiguamente
al principio, todas las campañas. Tiene que salir en internet o en su día en la televisión, ¿no? Una campaña de televisión. O no. Es que a lo mejor la campaña que tenéis que hacer no va por ahí. A lo mejor tiene que ser otro tipo de labor. A lo mejor tenéis que hacer unos eventos súper divertidos de evangelización encubierta para que realmente la gente allí pueda sentir cuál es el leitmotiv de vuestra comunidad. A lo mejor no sé si la estrategia acaba por ser un trending topic, que oye, que lo que queréis es dar un golpe en la mesa para que todo el mundo sepa qué proyectos se hacen. Pues a lo mejor eso puede ser la estrategia cuando tengáis un proyecto, porque he visto que tenéis como varios proyectos y que buscáis. Parece sí, a lo mejor, ¿no? Pero por eso te digo, dependerá un poco del objetivo que estéis persiguiendo, pero no todo casa con querer ser trending topic. Perfecto, Keka. Vamos a ir haciendo preguntas y respuestas un poquito más ágiles, ¿vale, José? Cuando quieras. Venga, Marta. Sí. Venga, Marta tenía otra pregunta para Keka. Buenas tardes, Keka. Encantada de estar hablando. Me ha encantado tu introducción. Bueno, pues como Natalia ya me ha medio respondido lo que yo tenía planteado, nuestro grupo está dividido en la comunicación en una parte interna y otra externa. Pues estrategias que nos pudieras dar en base a cada uno de los dos ámbitos no para ser trending topic ni nada de eso, sino para establecernos a lo largo del tiempo. Y también decirte, pues tenemos varios grupos, tenemos la página web, tenemos canales abiertos en LinkedIn, en Telegram y en Twitter. Si nos recomienda quitar alguno, añadir otro, tipo Facebook o TikTok, no sé, más o menos un poquito, esas son las preguntas. Gracias. Vale, mira, perdona una duda, o sea, cuando me hablas de comunicación interna, ¿te refieres a la estrategia para con vosotros mismos? Claro, para nuestro grupo interno de Innovanda, de todos los que somos más activos y otros menos activos, que conforman ya somos más de 500 personas, y otra estrategia de cara al exterior, ¿no? Para otros... Pues, al final es verdad que la comunicación interna es importante, pero es verdad que lo de los grupos de WhatsApp, eso es absolutamente, ha llegado a niveles ya, eso lo descartaría. Pero sí, a lo mejor que crear algún buzón, alguna nube donde podáis ir vosotros compartiendo como un buzón de ideas, ¿no? Como un brainstorming constante, donde cada uno se le antoje cualquier cosa la pueda subir y volcar, ¿no? Y que ese rato, en lugar de Facebook decir voy a mirar por la noche a ver qué se ha aburrido, pues voy a ver qué se le ha ocurrido a María Luisa, o voy a ver qué ha dicho, ¿sabes? Un poco la inquietud de ver qué podríamos hacer, porque al final eso es lo que más os va a enganchar, estar constantemente comunicando, que propongáis cosas y que los demás la escuchen y que haya debates al respecto. Y luego acompañaros siempre de algo lúdico al final, o sea, tiene que ser divertido. Los encuentros tienen que ser divertidos, tienen que ser amenos, tienen que aportaros vida y alegría y luz, que es muy importante. Perdón, no te traes nada. Y yo creo que a nivel de comunicación interna, vuestro caso como es lo que crearía, ¿no? Y no una obligatoriedad de tal día, tal hora y tal día, que no sé cómo está funcionando ahora, pero que yo creo que ese encontramiento a mí se me haría complicado, por ejemplo, a día de hoy con mi agenda, ¿eh? Y creo que eso puede ser perjudicial. Cogería algo mucho más flexible como una nube exclusiva para vosotros, algo así. Con respecto a lo que has comentado de fuera, bueno, a ver, el hecho de tener diferentes canales de comunicación es importante. Todas las redes son importantes, pero hay dos premisas fundamentales. Es que cada una era muy diferente, cada una tiene un diferente, y lo que no se puede es tener redes sociales para no usarlas. No puedes tener redes sin contenido con la afluencia, con la recurrencia coherente que tenga que ser. Tampoco es que tengamos que tener esa sobresaturación de 5 posts al día, ¿no? Pero los objetivos de TikTok no tienen nada que ver con los de LinkedIn, no tienen nada que ver. Entonces, cada una requiere de una estructura, de una estrategia y de un contenido y de un lenguaje. Con lo cual, depende de los recursos que tengáis. Yo os animaría a que tuvieseis las redes que podáis mantener con una estrategia sólida, más allá de tener muchas, para tenerlas o con el mismo contenido. Hay muchas empresas o muchos consultores que no son consultores tales, que lo que hacen es que no, yo llevo las redes y el mismo contenido lo publican en todos los sitios.
eso no puede ser así para una empresa, ¿no? Porque además, yo te digo que el mensaje que tienes que vender en LinkedIn es uno y el mensaje que tendrás que vender en TikTok es otro. Y probablemente llegues a públicos diferentes y el lenguaje cambia. Entonces, yo creo que dependerá más de una cuestión de recurso vuestro, de personal, de cómo estáis organizados a nivel estructural para ello. Perfecto, Keka. Seguimos, José. Bueno, yo tenía una, pero como ya me la contestado al principio, porque yo quería preguntar sobre la importancia del trending topic en una comunidad como la nuestra, con lo cual eso ya está contestado. Y pasamos entonces a Alfonso, que tenía otra, y después Ignacio. Pues nada, me uno al agradecimiento, Keka, por haber compartido con nosotros tu experiencia, que es muy valiosa, vaya, además en un medio que evoluciona de una forma tan rápido como el periodismo. Eso siendo también reduciendo un poco la pregunta, en la entrevista de Esta Digital comentas que no todo vale y vas defendiendo el periodismo profesional. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo es posible llegar a un periodismo profesional? Es decir, transmitir veracidad, rigurosidad y ética a una noticia y a una información ante una economía de medios en la que se leen titulares, se hacen lecturas muy dispersas y realmente no se puede ni tan siquiera profundizar en la noticia o comprender el contexto que el periodista ha querido dar a esa noticia. ¿Es posible transmitir esos valores del periodismo profesional con economía de medios? Es posible si aspiras a ganar menos dinero. Eso sí es sencillo. Si conviertes tu periódico en una empresa y el único objetivo del medio de comunicación es ganar dinero, probablemente vayas en un camino muy opuesto al del periodismo ético. No es posible, porque al final la ética, es lo que comentaba al principio, ¿no? La ética exige unos determinados comportamientos dentro del periódico, exige unas determinadas objetividades y una determinada veracidad que no siempre va a gusto de todo el mundo y habrá quien decida no pagarte o retirar su publicidad o retirar su información o no ser aliado tuyo porque lo que cuentes no le beneficia y entonces tendrás que compensar si quieres seguir haciendo eso porque es la verdad y es lo que tienes que hacer o prefieres ganar dinero. Eso sí es sencillo, mucho más. Y por eso a día de hoy es tan complejo, ¿no? Porque realmente yo digo esto y parece que estoy hablando de ganar un superávit o ganar superávit, pero hay veces que estamos hablando de ganar o perder dinero, ¿eh? Por lo tanto, nos pone a los medios de comunicación en una situación bastante difícil y la ética está saliendo bastante cara, ¿eh? Gracias, Ignacio. Buenas tardes. Yo soy rebelde pero sin talento. seguro que no, Ignacio. Vale. En este mundo es difícil el tema. Yo creo que muchos medios de comunicación hoy ya las empresas pagan publicidad pero compran propaganda. Y sobre todo en grandes medios de comunicación en el que los dueños de esos medios de comunicación han dejado de ser empresas de comunicación y el accionariado se convierte en empresas que tienen otros fines. Por lo tanto, los fines los llevan directamente, ya no necesitan la publicidad, ya orientan sus medios hacia esos objetivos que tienen, ¿no? Ocurre, por ejemplo, con empresas que tienen grandes acciones en medios de comunicación y que son, por ejemplo, del ámbito sanitario, ¿no? En España tenemos algunos ejemplos, ¿no? No sé si la situación sanitaria del país tiene algo que ver con el tema, pero por lo menos sí la imagen que nos llega. Pero yo quería aprovechar que hoy es 8M para que nos dieras alguna idea de decir cómo podemos, un grupo como nosotros, cómo podríamos aparecer el 8M lanzándole un mensaje a nuestro público objetivo, los empleados públicos de la Junta de Andalucía, con algo de tu experiencia. ¿Cómo podríamos entrar? ¿Qué se te ocurre? No, vamos. Fantástico, pues mira, yo creo que el mejor mensaje que le podéis mandar a los 8M es justo este cuadro que tengo aquí, donde estáis mezclados chicos y chicas, señores, señoras, hombres, mujeres, me da igual cómo lo queramos llamar, porque creo que y lo comentaba hoy, quizá habrá gente que haya leído y me haya llamado por loca, pero es que creo que acabar con el 8M pasa por dejar de hablar del 8M. Entonces, cuando dejemos de hablar de mujeres y de hombres,
llegaremos a ese grado de igualdad que realmente nos va a hacer más prósperos en la sociedad, ¿no? Entonces, el mejor mensaje que se puede dar es este cuadro de aquí, de somos una comunidad compuesta por un híbrido y por una perfecta compenetración entre compañeros y compañeras que trabajamos en pro de una mejor sociedad. Es que creo que ese es el único mensaje que puede de verdad ayudar a acabar con la desigualdad o con el 8M, ¿no? Obviamente, todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora en favor de la mujer, por supuesto, desde hace no sé cuántos millones de siglos, ¿no? Quiero decir, hemos avanzado, pues imagínate. Pero sí que es verdad que yo creo que el discurso ya tiene que ir cambiando. El discurso no puede seguir diferenciando a la mujer en favor o en contra, por arriba o por abajo, si lo que estamos defendiendo es una igualdad. Entonces, creo que el discurso ya tiene que pasar a no hablar de hombres y de mujeres, tiene que pasar a hablar de personas. Y creo que ese es el mejor favor que se le puede hacer al 8M. En mi particular opinión, que quizá es un poco extrema, pero sinceramente es la que creo, ¿eh? Hombre, yo sí, aprovechando, yo recojo el guante de Ignacio, ¿no? Evidentemente, entrar un poco desde la administración pública, todos los que la conforman, hombres y mujeres, sobre qué se puede hacer cada uno desde su posición en esos puestos de la administración por hacer avanzar la igualdad, lógicamente nos sitúa ante una innovación con propósito, ¿no? Hoy precisamente nos proponían un reto, el hecho de ir enfocando los retos de innovación e ir encajándolos en esos objetivos de desarrollo sostenible, en esa Agenda 2030, donde la igualdad tiene un peso importantísimo. Y yo creo que sería interesante también visibilizar todo ese esfuerzo que se hace en los centros directivos, en las oficinas y tal, por avanzar en ese sentido en relación a la igualdad entre hombres y mujeres. Y hay experiencias innovadoras muy potentes. Hoy, por ejemplo, salía un informe en Jerez, en la ciudad, que hablaba de los usuarios de líneas de transporte, usuarios hombre, mujer, y qué impacto podía tener, qué lecturas se podrían hacer a partir de ese estudio segregado por sexo, ¿no? Es decir, porque al final siguen estableciéndose una serie de sesgos y estereotipos y una serie de fracturas y de diferencias que están ahí y que, por supuesto, desde la administración pública se puede y se debe seguir mejorando y estrechando esa brecha que existe en muchísimos ámbitos, ¿no? María Luisa, que también sobre este asunto tiene muchas cosas que decir. No, era por eso yo quería felicitar a Keka también por su exposición. He leído también tu artículo y de verdad que me lo había señalado lo que tú decías, que había que dejar de hablar de hombres y mujeres para hablar de personas. Yo que precisamente llevo una parte en la administración que trabaja por esa igualdad, lo que es a lo que siempre llegamos. Pero hay una cosa que siempre genera como mucha controversia y ya que te tenemos a ti experta en comunicación y además tienes que ser muy cuidadosa con ello, el lenguaje, porque a veces en la utilización de un lenguaje no sexista nos encontramos con que hay gente que se lo toma como una ofensa. El hecho de decir hombres y mujeres, niñas y niños, porque piensa bueno, que para eso tenemos la economía del lenguaje, que bueno, que sí hemos hablado siempre de esa generalidad porque ahora vamos a hacer esa diferenciación. Entonces, como mujer que estás al frente y todo lo que ya sabemos, me encantaría saber tu opinión sobre el uso del lenguaje. Pues mira, yo creo que también eso va un poco dependiendo del público al que vayamos y depende de, vamos, nosotros como medio de comunicación es verdad que no, o sea, si te fijas en estas noticias realmente no terminamos de utilizar esa diferenciación exclusiva por sexo en el lenguaje. Habrá artículos que lo tengan porque el autor así lo considere, pero creo que con la misma naturalidad que yo utilizo uno, alguien puede utilizar el otro y no por ello tenemos que sentirnos ninguno. Es que yo creo que al final, con imponer, y esto es una opinión ya personal que yo creo que ya traspasa lo de la reflexión de comunicación, pero creo que al final, intentando poner tantas opciones, hemos marcado como muchos espacios, ¿no? Hemos delimitado muchas formas. Y al final, o estás en esta o estás en esta. Y yo creo que al final nos estamos coartando más que antes, porque creo que la libertad pasa porque habrá contextos en los que tenga sentido eso y otros contextos o otros escenarios en los que no tenga sentido, pero no por ello no tengamos que pensar igual.
¿Me explico? Entonces, creo que todo debe ser más sencillo y más natural y dependiendo de a quién te diriges, pues hablar de una manera u otra, ¿no? Esa es mi particular opinión, porque mismo ya te digo, pues no es lo mismo una campaña gráfica de no sé qué que estar dando un mensaje institucional o estar hablándole a unos niños pequeños donde además donde queremos inculcarles una serie de cosas. Entonces que depende mucho depende del ámbito del mensaje y del objetivo de lo que estamos comentando. Y no tiene por qué ser ni excluyente, ni contrario, ni opuesto. Es que creo que la naturalidad y la riqueza del lenguaje precisamente está porque lo utilicemos de la manera más acorde en cada uno de los momentos. José, no se nos queda nada en el tintero, ¿verdad? No tenemos ninguna pregunta más. ¿Alguien que tenga alguna duda, consulta, quiera aprovechar estos últimos minutos con Keka? Sí, José María que decía que hoy tenía tutoría con el hijo, le había tocado, que intentaría estar y probablemente si no habrá podido. Quería preguntarle una cosa, más que nada un consejo, no sé. Él habla de que un equipo de comunicación como el nuestro, que habla de Innovanda, que a veces no sabemos dónde empieza la Junta de Andalucía o dónde termina y dónde empezamos nosotros como comunidad, que pertenecemos a la Junta pero no somos la Junta, pues recibimos a veces feedback en nuestras redes sociales en el sentido de que... Bueno, pues en lugar de hablar de innovación pública o demás, pues se confunde y se quejan de la Junta de Andalucía y demás. Y preguntaba o decía José María si es conveniente contestar, si es conveniente ignorar, borrar mensajes de este tipo. En fin, ¿qué hacer? Porque al fin y al cabo es gente que tiene una inquietud, pero se dirige de forma inadecuada a nosotros y a lo mejor perdemos demasiado tiempo contestando este tipo de mensajería. A ver, es complicada la pregunta, vamos, es complicada la pregunta, no, es complicada la respuesta. La respuesta no. En comunicación se dice que el no mensaje es un mensaje. El no comunicar, si no comunicas, estás comunicando. El sí también es una forma de comunicar. ¿Eso significa que tengas que estar contestando o justificando o dando explicaciones a todo el mundo? No. Porque además yo creo que lo más fácil siempre es, bueno, lo de eliminar mensaje nunca. Eso nunca. Así os digan, yo os cuento lo que tengo que escuchar en el periódico de esa barbaridad. No por nada, sino porque ahí entramos en se nos pone una careta de inquisidores de o estás conmigo, estás contra mí, que realmente no, porque las comunidades de redes sociales precisamente lo que son es comunidades donde todo el mundo tiene la libertad de hablar lo que considere y no tenemos derecho a condenarlos por ello, ¿no? Si no lo condena Facebook, ¿quién somos nosotros, no? Para condenarlo, pero es complicado porque normalmente, bueno, pues hay gente que dependiendo del mensaje, sí quizá pues se puede optar por mandar un mensaje por privado, pero dependiendo y siempre con una ambigüedad y siempre invitándole a que os visite, a que os conozca, con una empatía, con un capote, que diría yo más que una empatía, para que en lugar de sentir que le estáis queriendo tomar el pelo o callarle la boca, queréis hacerlo uno de vosotros, ¿no? O sea, siempre hay que tener un poco esa mano izquierda y ser cuidadosos, pero públicamente yo no entraría, no creo que debierais entrar, porque eso al final casi que da una imagen más de inestabilidad vuestra, si tenéis que estar justificando quiénes sois, cómo y por qué, más que otra cosa, ¿no? Sois los que sois, no le vais a gustar a todo el mundo, eso está claro, y no todo el mundo os va a comprar, pero por ello no tenéis por qué estar dando explicaciones. Perfecto. Bueno, no queremos robarte más tiempo. Te agradecemos infinitamente que hayas dedicado esta tarde a estar con nosotros un ratito. Yo creo que este puede ser el inicio de una bonita amistad con el proyecto de Innovanda y queremos, bueno, que igual que hicimos con Andrés hace 2 semanas con Extra Digital, que estuvo con nosotros, fue uno de nuestros invitados también, tender la mano para que a través de vuestro medio nos puedan conocer a todas estas personas, todo este talento rebelde y lo que realizan, el servicio que prestan a otros empleados y empleadas públicas, esa mano tendida, esa oferta de diálogo y de conversación para, al fin y al cabo, mejorar el servicio público, que todos los ciudadanos encuentren en la administración un aliado para resolver y mejorar su vida, que es al fin y al cabo el propósito que tenemos quienes estamos aquí cada semana. Así que nuestra invitación a que sigamos colaborando, a que nos conozcamos un poquito más. Si tienes interés en sacar alguna información vinculada a tu participación o al propio proyecto Innovanda, aquí nos tienes.
Y nada más, que muchísimas gracias y que te despedimos con un beso y un aplauso muy grande. Ha sido un placer y vamos, yo que soy muy charlatana, como veis, me llevaría así horas y horas. Por supuesto, invitados a tener tenido vuestro, no sé si ya lo hablaré con José Luis, un reportaje, lo que queráis. Tenemos formatos ahora muy chulos porque hemos sacado un formato ahora que es un poco esto, solo que normalmente vamos a tener ahí debates un poco más... Más chicha. Más peleones. Pero va a ser un formato que vamos a hacer así, se va a grabar, que se llama Toma la Palabra, que lo hace Ezequiel, profesor y colaborador nuestro del Correo. Pero bueno, tenemos diferentes formatos, tenemos también podcast, pero bueno, en cualquier caso, a priori, información, me gustaría sacar un reportaje sobre vosotros, ya lo hablaré con José Luis como me digáis, ¿vale? Que sea, y contad con mi apoyo en las notas de prensa que hagáis, las cosas, los proyectos, pues siempre contárnoslas, por supuesto. Y por otra parte, y ya me quito el gorro y me pongo el de DIRCOM, si en algún momento consideráis que podemos hacer algún evento que tenga que ver con cómo innovar, no sé, ahí estoy viendo también ese guante, que presentar dentro de muy poquito aquí también, ya lo hemos presentado en Granada, pero tenemos que presentar el documental Estrategas, que os va a encantar porque es una verdadera pasada, es el que hicimos en DIRCOM con motivo del 25 aniversario, donde da muchas pistas, muchas claves de comunicación muy interesantes. Y por supuesto, si lo hacemos en abierto, os mandaré la invitación a través de José Luis y bueno, a vuestra disposición en lo que podamos, por supuesto, sumarnos. Y es un placer y gracias por contar conmigo. Gracias a ti, Keka. Un besito y seguimos en contacto. Gracias. Buena tarde, gracias. Chao.